Que Dios le bendiga a todos. Así como está, le pido que cierre sus ojos. Los niños pequeños creo que me están dando la indicación que pueden dirigirse a su clase en el salón de iglesia infantil. Si hay niños, ahí estarán maestros que les van a recibir para su respectiva clase. Le pido que ahí donde está pueda cerrar sus ojos antes de que meditemos en la palabra de Dios. Cierre sus ojos un momento y puede darle gracias a Dios por este día que nos permite estar en su casa por gracia y misericordia de Dios. Así como está, sus ojos cerrados. Y si no le ha dicho este día a Dios que le ama, le pido que aparte un tiempo antes de que meditemos en la palabra. Sé que usted ya adoró, pero también haga un alto en el camino ahorita, porque Dios quiere obrar esta noche por medio de su palabra y que ese corazón sea como tierra fértil, que la palabra de Dios sea la semilla que cae en esa tierra y que sea en tierra fértil que permita crecer y que dé fruto. Disponga su corazón en este momento y dígale: Señor, gracias por todo lo que me has dado este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por la familia, gracias porque me has dado la vida, Señor. Cuánto vale el oxígeno, lo pudimos ver en pandemia, cuánto costaba el oxígeno que algunos enfermos tenían que usar por unas horas. Cuánto costaba. Y ahora, Señor, tú nos das oxígeno las 24 horas y no nos cobras nada. No nos cobras nada. Si pusiéramos un precio de todo lo que tú gastas en nosotros, aunque no hay gasto porque es tuyo, Señor, todo es tuyo, pero tú nos lo das, nos das todos esos beneficios, nos das todas esas bendiciones y nosotros no pagamos nada de eso. Nosotros no pagamos nada de eso. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto nos das día a día? Y ahora, Señor, si también meditamos en el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ¿cuánto vale eso que hiciste? Hace 2000 años nos has dado vida y vida eterna, Señor, y ahora estamos aquí y no hemos pagado ni un centavo. Por eso estamos esta tarde en este culto, en tu casa, para alabarte, para decirte gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte. No tenemos cómo pagarte, Señor. Y nuestro corazón está aquí, está dispuesto, está a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra. Disponemos nuestros corazones, disponemos todo nuestro ser, nuestro oído físico y espiritual esté atento para que la palabra de Dios llegue al corazón hasta lo más profundo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, llega hasta lo más profundo y cumple, Dios, con tu palabra el propósito con el cual va a ser enviada, y que llegue, Señor, y que tú te glorifiques. Queremos escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito a que busque en su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 18. Tenemos esta tarde el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Son las 6:19 y me han designado una serie y he considerado ese lema, restauradores, para poder compartir con ustedes lo que es restauradores en comunión con Dios. Restauradores en comunión con Dios, el ejemplo de Elías. Y quisiera basarme en el texto clave de primer libro de Reyes 18:30, partiendo de ahí. Cuando lo encuentren me lo confirma con un amén. Sean bienvenidos todos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Si se puede poner de pie, hágalo. Y dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes 18:30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Quiere leerlo conmigo nuevamente? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Puede tomar su asiento. Quisiera que meditáramos por unos minutos en el lema que pues la juventud, Embajadores de Cristo, ha tomado bien desde hace unos días: restauradores. Restauradores, y quisiera hacerlo un poco más específico porque entiendo que ya lo han visto con otros hermanos que han predicado en sábados anteriores, y quisiera hacerlo un poquito más específico. Restauradores en comunión con Dios, el ejemplo de Elías. Quisiera que tomáramos el contexto en que se dio esta situación de Elías. Todos sabemos muy bien, si usted se remonta al principio al capítulo, versículo 20, tiene el título, desde ahí empieza esa porción. Versículo 20 dice el título: Elías y los profetas de Baal. Creo que hermanos anteriormente ya se lo detallaron, y también a lo largo de su vida espiritual y de congregarse, también yo sé que usted ya conoce de esta historia. No me voy a detener mucho en esta historia en sí, sino que solamente tomar el versículo 30, la parte que dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Todos sabemos muy bien de que en este caso Elías había confrontado al rey Acab, un personaje cosa seria, un personaje que si nosotros lo vemos a lo largo de la historia, usted se va un poquito más atrás en primer libro de Reyes 16:30, solo para que tengamos un panorama frente a quién se estaba él peleando, podemos decir, o lo estaba confrontando. 16:30, para que tengamos ahí el panorama de quién era el rey Acab. 16:30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, era un rey malo, pero la palabra de Dios todavía enfatiza en que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. En el contexto que hemos leído del 18:30, había una gran apostasía en Israel, se habían apartado de Dios, y el rey Acab era culpable de esta apostasía. De hecho, él tenía una esposa, sabemos muy bien, la famosa Jezabel, que en este caso era una princesa fenicia, la cual era la que había metido toda la idolatría. De por sí, Israel traía ya un antecedente de haberse desviado de Dios, de su palabra. Cuando nos remontamos allá a Éxodo 20, en específico 23, y también Éxodo 19, cuando Dios dio su palabra allá en el monte Sinaí, y ahí hicieron un pacto. El pueblo de Israel salió de Egipto, vieron su mano de poder, venían de esclavitud de allá de Egipto, y vieron el poder de Dios. Ese pueblo de Israel vio con sus propios ojos cómo Dios se manifestaba, y los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y usted se puede muy bien Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios ahí hizo tronar ese día el monte Sinaí. Hubo relámpagos, todos tuvieron pavor, temor, temblaron, tanto así que a Moisés en aquel momento le dijeron: no, subí vos, anda vos, porque capaz que nos consume Dios. Él es un Dios santo. El pueblo de Israel sabía muy bien de que Dios es santo, santo, santo. Y ellos reconocían de que ellos eran pecadores, que venían de esclavitud y que
teniendo a un Dios santo. Y allá en el monte Sinaí, Dios hizo pacto. Hizo algo que, siendo un Dios santo, hizo un pacto con un pueblo pecador, duro de cerviz, pero porque le amaba, le estaba dando la oportunidad de que se acercara a Él y que viviera para Él, así como Dios ha hecho ese pacto con nosotros, que esta tarde estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. ¿Usted ha hecho pacto con Dios? Amén. En ese momento, pues el pacto así específico fue en el 23 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos. Pero a lo largo de la historia el pueblo de Israel se desvió. Tuvo que partirse el reino. Sabemos muy bien la historia de que Israel, después de Saúl, David, Salomón, en ese momento pues ahí empezaron las cosas. Salomón no lo vio con sus ojos, sino que su hijo, y después ahí fue la división del reino, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era de Judá. En el reino de Israel 10 tribus y en el de Judá 2 tribus. Hubo división, y por lo general a lo largo de la historia usted se da cuenta que en el reino del norte los reyes que estuvieron ahí fueron los peores. En el reino de Judá la mayoría se menciona que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero Acab estaba en ese reino del norte, donde todos fueron malos, pero Acab sobresalía. Era el peor de los peores. Y su esposa fue la que también hizo que él se desviara, porque su esposa, siendo pagana, siendo fenicia, llevó los dioses, metió la idolatría. Ya había idolatría en Israel, pero ella terminó la situación. Tanto así que metió a Baal de lleno en los rituales de Israel, donde este dios pagano era el dios de la fertilidad y de la lluvia. Ellos creían de que este Dios con D minúscula era el que le daba la fertilidad, el que le ayudaba para que lloviera y que hubiera cultivos. Y este Dios pagano, todos sus seguidores hacían rituales tan fuertes como sacrificios humanos, prostitución ritual, es decir, tenían sacerdotisas que se mantenían en los templos, y parte de sus ofrendas era tener relaciones sexuales en los altares. Habían llegado a un extremo bárbaro de pecado, que para ellos era algo, un ritual en el que estaban honrando y dando sus ofrendas, pero en realidad se habían desviado con sacrificios humanos, daban a sus hijos, los asesinaban, se prostituían y hacían otras prácticas como las que pudimos quizás entender a lo largo de la historia del capítulo 18, cuando los sacerdotes están invocando a Baal. Ustedes se darán cuenta de que ellos, por tal de que Baal, entre comillas, les escuchara, ellos se laceraban y se lastimaban. Parte de sus rituales era herirse y eran considerados como sacrificio al dios Baal. Dios entre comillas y con D minúscula, Dios pagano que no tiene poder y no puede contra nuestro Dios. Pero en ese contexto que le menciono se encontraba el profeta Elías. Y me llama la atención, si usted no sabe, y si lo sabe se lo recuerdo, el nombre de Elías tiene un significado muy especial, y es: el Señor es mi Dios. ¿Puede decirlo esta noche conmigo? El significado de Elías: el Señor es mi Dios. Lo voy a retar un poco más. Cierre sus ojos, ponga su mano en su corazón, y de verdad, si usted considera que Jehová es su Dios, lo va a decir de corazón, no para sorprenderme a mí, porque a mí no tiene que sorprenderme nada respecto a su vida espiritual. Yo le felicito si usted quiere buscar a Dios, pero a mí no me tiene que apantallar, tiene que apantallar a Dios. Y ahí donde está le pido que se lo diga a Dios de corazón. Si usted de verdad considera que Jehová es su Dios, dígalo: el Señor es mi Dios.
¿Puede decirlo una vez más? El Señor es mi Dios. Si usted tiene dificultad para decir eso, desde ahí ya empiecen a encenderse las alarmas. Si usted siente incomodidad en decir, me siento raro en decir eso, porque durante la semana hago cosas que no demuestro que Jehová sea mi Dios. Y no se lo estoy diciendo para achicarlo, para avergonzarlo, ponerlo en ridículo, no. Sino que esta noche, por unos minutos, sea la palabra la que nos confronte, sea la palabra la que nos haga volver al camino del Señor si estamos en caminos que nos estamos desviando. Entonces, el nombre de Elías, no crea que era casualidad, como que cuando en el hospital de repente a un papá le dice, ¿cómo le va a poner a niña? Póngale. Y menciona un nombre solo porque se le ocurrió. Póngale, y ve el calendario y al azar escogen los nombres. No, el significado del nombre de Elías no fue casualidad. Como yo sé y tengo presente el testimonio de más de alguno que puede estar acá, que su papá le puso su nombre porque Dios se lo regaló y significa algo. En el pueblo de Israel no ponían nombres al azar, sino que ese significado de verdad marcaba la vida de este personaje. Y en este caso Elías, el Señor es mi Dios. Imagínense cuando él se presentaba, porque de todos los profetas que pudieron existir, que eran poquitos en este tiempo, a tal grado que en la historia del versículo 20 al 40, donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal, hay un punto donde Elías dice, solo yo he quedado de los profetas. Y se lo dice frente a 450 profetas de Baal. Y más atrás, en unos versículos menciona en el 18-19 que eran más de 450. Porque en el 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Allí sucedió esa historia. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Quiere decir de que cuando Elías le lanzó este reto al rey Acab, le dijo, reúne a todos los profetas, y hasta se los dijo con número de cuántos de Baal y cuántos de Acera. 450 de Baal y 400 de Acera. Matemática, ¿cuánto es esa cantidad? ¿Cuánto? 850. Aunque después en el 18 solamente menciona los 450 de Baal, pero anteriormente, si tomamos en cuenta ese versículo, quiere decir que habían más profetas, por lo menos 850. Uno frente a 850. Quiere decir de que nosotros los cristianos nos vamos a enfrentar quizás ante la mayoría y nosotros vamos a ser la minoría. Porque esto en la vida real así es. Quien quiera hacer lo malo, abunda. Pero quien quiere hacer lo bueno, son pocos. Son contaditos con la mano. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En la mayoría que va para el infierno? ¿O en la minoría que aunque le cuesta está haciendo la lucha y va para el cielo? ¿En cuál quiere estar usted? Muchas veces nosotros cuando vemos cantidades, yo mejor voy con donde hay más. Y como dice el dicho, donde va Vicente va toda la gente, mas no sabe que solo a darse en la cara van después. El ser cristiano posiblemente no sea lo más famoso. Quizás sea lo más despreciable que sus amigos pueden decir, yo para qué voy a ser cristiano. Es mejor venir a la verbena, venir al estadio. Anoche más de alguno de sus amigos quizás le invitó a que estuviera allí en el estadio o en otras actividades, no necesariamente aquí en el estadio, sino que algunos mejor se rebuscan en lugares donde creen que no los pueden ver, pero por ahí andan. Donde creen que el ojo humano no lo puede ver, pero el ojo de Dios sí. ¿Y en cuál quiere estar usted? En este caso, Elías, imagínense, se presentó ante 850 profetas paganos y les dijo, yo soy Elías. ¿Qué les estaba diciendo? Él presentó su currículum
ante todos estos paganos incircuncisos. Jehová es mi Dios. Uf, yo me imagino en ese momento que esos 850 temblaron, porque un varón de Dios no lo dijo solo de diente a labio, lo dijo con convicción y con poder, con autoridad. Jehová es mi Dios. Y los retó. Y todos conocemos la historia muy bien de lo que sucedió. En este contexto, Elías confrontaba a estos personajes, tanto que su vida fue un conflicto espiritual donde ponía la adoración a Dios y también confrontaba la idolatría. Elías fue enviado como mensajero de juicio y restauración. No porque era uno, se ponía, quizás para que caerle bien a todos, les voy a dar un mensaje en que les diga, tranquilos, están haciendo las cosas bien. No, a Elías no le importó eso. La característica de un restaurador que tiene comunión con Dios es que no le interesa que el mundo sea mayoría, sino que él se planta firme y pone primero lo que es la palabra de Dios y tratar de agradarle. Aunque al mundo le caiga mal, aunque el mundo le critique, un verdadero restaurador usa la palabra de Dios con convicción y autoridad y señala el pecado. Y no porque se la lleve de santulón, sino porque Dios nos llama a que seamos mensajeros de Él. Que donde hay tinieblas, nosotros seamos luz. Que nosotros brillemos con la luz de Cristo. Y Elías, en este caso, su preferencia era agradar a Dios antes que al hombre. ¿Es usted de esos que prefiere agradar a Dios o prefiere agradar al ser humano? ¿Es de los que usted prefiere que quiero caer bien al jefe, entonces me voy a hacer más de este bando? Elías, su nombre lo ponía en práctica y no le importaba que le criticaran. Y en todo este contexto, él lanzaba el juicio porque no se lo inventaba él, sino que era un personaje que tenía comunión con Dios. Y además de ese juicio, como la palabra de Dios nos dice que el que creyere, ¿qué va a pasar? Será salvo. Pero el que no creyere, será condenado. Usted y yo, como mensajeros de Dios, debemos de predicar la palabra para que las almas se salven. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros debemos de predicar por amor. Si usted predica, las demás personas van a escuchar y es decisión de las demás personas si reciben el mensaje o no. Usted salva su responsabilidad si predica. En este caso, Elías, cuando confrontó a todos estos profetas, más de alguno quizás dijo, me lo voy a pensar 2 veces y estar en este bando. Al final ninguno de ellos se arrepintió y conocemos la historia de que fueron degollados cuando todo sucedió, que el fuego cayó y que se demostró que Jehová era Dios. Todos los profetas de Baal murieron, pero tuvieron su oportunidad, como en este momento este mundo tiene la oportunidad. Si usted se levanta en su comunidad, si usted se levanta en su casa y predica la palabra de Dios como Elías, si en su casa usted se levanta y aunque los demás no sean cristianos y dice, momento familia, todos estamos mal, todos estamos en apostasía, todos nos hemos desviado de Dios, todos nos hemos alejado de Dios. Y usted puede ser ante sus ojos quizás el más insignificante en su familia, pero usted se levanta con el poder de Dios porque usted no quiere que su familia se pierda. Allá ellos si atienden el llamado. Si no lo atienden, pues también usted ya salvó su responsabilidad, pero eso sí, mientras hay vida usted siga predicando. No se canse de predicarle a aquel que necesita, porque un restaurador no solamente se queda
con una vez, sino que acciona de tal manera que es movido por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que actúa en él, y va a haber muchas cosas grandes. Si usted en su familia se levanta, si en su trabajo le predica a sus compañeros, si en su escuela, si en su instituto usted le predica a sus compañeros, sea un Elías más. Sea un Elías en el Humboldt, los que estudian en el Humboldt, sean Elías los que estudian en la Panamericana, sean Elías los que estudian en la Universidad del Salvador, sean Elías donde quiera que estén cada uno de los que estamos aquí. Aunque allá se burlen de usted, aunque allá le critiquen, levántese con el poder de Dios si usted quiere ser un restaurador. Le pregunto esta tarde, ¿cuántos quieren ser restauradores en este mundo que se está perdiendo? Puede levantar su mano y decir: yo quiero ser un restaurador. No lo va a hacer con sus fuerzas, no lo va a hacer con sus capacidades. Necesita del poder de Dios, y es aquí donde yo quiero tomarme el resto, la segunda parte de esta reflexión. Si usted está decidido a ser un restaurador, no lo va a hacer en sus fuerzas, no lo va a hacer porque usted tiene las habilidades en ningún momento. Si vemos en esta historia y en el capítulo 17, Primero de Reyes, Elías, podemos tomar 4 características que tiene un restaurador. Veamos estas características rapidito. Vámonos al capítulo 17. 17 vamos a leer del 1 al 6. Ahí está la primera característica de un restaurador en comunión con Dios, que no solamente dice: sí, yo quiero ir a las misiones, yo quiero predicar. Antes de eso usted tiene que cumplir estas características. Primer libro de Reyes 17, del 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Un restaurador depende de la comunión con Dios. Si usted quiere ser un restaurador y no tiene comunión con Dios, olvídese. Es solamente algo que usted quiere hacer, pero no está dependiendo de quién puede restaurar. Usted solamente va a ser un instrumento de Dios. El que va a restaurar es Dios. Pero Dios solamente va a usar a aquellos que están en comunión con Él. Usted puede ser muy activo en la iglesia, usted puede predicar, puede ir a las naciones, puede hacer esto y lo otro en sus fuerzas, pero si no tiene comunión con Dios, es solo activismo. Perdón que se lo diga, pero es solo activismo, porque no tiene el poder de la comunión del Espíritu Santo. ¿Quiere ser de verdad alguien que sea instrumento en las manos de Dios? Debe tener comunión con Dios, sí o sí. Y en esta porción que hemos visto, del 17, del 1 al 6, usted se da cuenta, aquí hay algo en que podemos ver cómo Elías, cómo era la vida de Elías, cómo era la comunión de Elías con Dios. Solamente ve ahí en la segunda parte del 1, del capítulo 17. ¿Cómo se expresa Elías? Dice: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué dice a continuación? En cuya presencia estoy. Tremendo. ¿Puede decir eso usted? Vive Jehová.
en cuya presencia estoy. ¿Se encuentra usted en la presencia de Dios? ¿Quién subirá al monte de Sión y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, no solo es decir, estoy en la presencia de Dios. Claro, eso fácil se dice de diente a labio, pero vivirlo de verdad. Le pregunto, a lo largo de su historia cristiana hasta este punto, ¿considera usted que vive en la presencia de Dios? No me responda. Usted se conoce mejor que lo que yo le puedo conocer. Yo solamente puedo verlo aquí, pero yo no conozco cuando está en su casa. Yo no conozco cuando está, cómo le responde a sus padres. Yo no sé cuando está con sus amigos. No conozco nada de eso. Solo usted sabe si de verdad vive en la presencia de Dios. ¿Cómo pudiéramos determinar eso? ¿En qué gasta más su tiempo? ¿A qué le dedica más de su vida? ¿A las redes sociales? ¿Andar en otros lugares en que no tiene provecho? ¿O es alguien que, yo no le estoy diciendo que sea ratón de iglesia, porque el hecho de que solamente esté aquí las 24 horas o varios días y que no se pierda ningún culto, eso puede ser que asistencia a la iglesia, pero no le garantiza que usted tenga comunión. Qué bien si usted viene aquí a la iglesia y tiene comunión con Dios. Excelente, gloria a Dios. Pero si allá fuera de esa puerta, hacia allá, su vida es algo diferente a lo que dice la palabra de Dios y aquí quiere venir a pantallar algo, olvídese que aunque sea el que nunca ha faltado, eso no es comunión con Dios. Comunión con Dios es que usted aparte en su cotidiano vivir, busca a Dios de corazón. Solo así unas preguntitas para que usted analice. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Apagar la alarma del celular, hermano, porque si no suena bastante. Bueno, apáguela porque si no va a molestar a los vecinos. Cuando la apaga la alarma, ¿qué es lo que hace? Ya aquí si usted dice, lo primero que ver los mensajes de WhatsApp y pongo, dígame cuáles son sus intereses y yo le voy a decir cómo puede ser su vida espiritual. Si lo primero que usted hace es ver el Facebook, ver los estados, ver si le dieron like, si le dieron un corazón, si le importa más eso a la primera hora del día, pasa la mañana, usted anda en otras cosas, pasa el día, va de un lado para otro y allá que en la noche se viene a acordar de que allá tiene su Biblia, que hay un momento para orar y dice, no me interesa, lo puedo hacer mañana. Y así pasa día a día, usted no tiene comunión con Dios. Aunque venga a la iglesia, aunque esté aquí, discúlpeme, pero yo le voy a decir las cosas como dice la palabra. Usted necesita tener comunión con Dios. Comunión con Dios es que usted tenga una relación. El venir acá no es religión. Usted tiene que tener una relación personal con Dios, en que le busca constantemente. No le estoy diciendo que sea perfecto. ¿O habrá alguien perfecto acá? ¿Habrá alguien perfecto acá? Ninguno, ¿verdad? Sino que usted día a día, desde la mañana se levanta y dice, Señor, yo no puedo, este día a mí me cuesta. Cuando estoy con mis amigos, ellos son malos y a mí me cuesta, pero sabes, Dios, que yo quiero hacer la lucha. Y empieza la mañana buscando el rostro de Dios. En el día usted anda meditando allí, se le presenta una tentación, se le presenta una oferta y usted en vez de agarrarla dice, no, quisiera, pero no, yo quiero hacer la lucha, yo quiero esforzarme por agradar a Dios. Y su vida, aunque no es perfecta, pero usted anda allí siempre queriendo agradar a su Señor. Asiste a los cultos no por rutina, sino que viene con un objetivo, aunque quizás no podamos cantar, aunque no nos podamos todo el coro, pero ahí usted está levantando sus manos y empieza a adorar, aunque no entone y desafina, pero usted empieza a adorar a Dios y trata de agradarle.
usted trata de tener comunión con Dios, va por buen camino de que sea alguien que sea restaurador, porque esta característica es importante para que usted pueda transformar la vida de los demás si usted ha sido transformado primero. Yo no puedo decirle a mis amigos, hay un Dios que cambia, si mi vida no ha cambiado. Yo no le puedo ir a exigir a alguien más, hey, tenés que orar, si yo no oro. Yo no le puedo ir a decir a alguien, tenés que leer la Biblia, si yo no la leo. Y no solo leerla, sino que ponerla en práctica. Un restaurador tiene la solvencia moral para poder transmitir el mensaje, porque primero él ha sido transformado. Y por esa transformación que tiene, se mantiene en esta comunión, como Elías dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. ¿Qué más podemos sacar de allí donde dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra? Aquí en este contexto, ¿por qué habrá dicho Elías que no habrá lluvia? Y pasaron varios años como tres años aproximadamente, que no hubo lluvia para nada. ¿Qué pasará acá si no lloviera? Si en estos días unos calores que se ha sentido. ¿Qué pasaría si hubieran 3, 4 años en que no cae ni una gota? Los cultivos no habría, todo se disparara, insoportable el calor. ¿Por qué pasó esto? Porque el Dios, entre comillas, del pueblo de Israel, que era Baal, el que era el Dios de la fertilidad y la lluvia, Dios lo hizo quedar en ridículo a ellos, porque Elías les estaba diciendo, vean su Dios, el que dicen ustedes de que hace llover, el de la fertilidad, el de los cultivos, por la palabra de Dios, yo el profeta que vive en la presencia de Dios, por mi palabra digo, no habrá lluvia por mucho tiempo. Desde allí se miraba la autoridad que el restaurador Elías tenía, porque estaba en comunión con Dios. Y todavía dice, y vino a él palabra de Jehová. Esa parte donde dice, y vino a él palabra de Jehová, podemos ver todavía ahí aún más cómo Dios se comunicaba con Elías. Puede decir usted, yo escuché la voz de Dios. O le pregunto, ¿desde hace cuánto no escucha la voz de Dios? Elías podía decir, vino a mí palabra de Jehová. No cualquiera lo dice, sino que lo manifiesta alguien que tiene una relación con Dios. Imagínense un ejemplo terrenal. ¿Les ha dicho algo algún presidente XY, no menciono nombres, en alguna ocasión a ustedes se lo ha dicho a usted? Levanten la mano los que han tenido esa oportunidad, que algún presidente de una nación les ha dicho algo a ustedes. ¿Habrá alguien acá? Allá en la transmisión, si nos escriben ahí en el chat. Bueno, quizás algunos que están en Estados Unidos nomás dicen, a mí Donald Trump me dijo algo. No, pero los que estamos acá, y quizás dirán, ¿por qué está haciendo una pregunta tan loca? Quiero llegar a un punto. ¿Le habrá dicho así, por ponerle un ejemplo, le ha dicho algo Donald Trump a usted en alguna ocasión? Alguien me puede decir, no, porque yo ni lo conozco, yo ni tengo relación personal con él. Y allí está el meollo del asunto. Cuando usted no tiene relación con alguien, es difícil que esa persona le diga algo. Así también es con Dios. Yo no puedo decir, Dios me dijo, recibí la palabra de Dios, si usted no tiene relación personal con Él. Por eso yo le dije hace un momento, no es religión la que nosotros debemos de tratar de vivir, sino que una relación con Dios. De tal manera que si nosotros tenemos una relación con Dios, fácilmente vamos a tener nuestros oídos sensibles a la voz de Dios.
Fácilmente usted en el día va a poder decir, aunque no le escuche audiblemente, pero cuando lee la palabra, cuando abre la palabra, usted encuentra revelación de parte de Dios de tal manera que usted siente que es el mismo Dios que está hablando a usted y de repente empieza a sentir que lágrimas rodan por sus mejillas, porque es alguien que usted que tiene relación con Dios. Pero ¿qué pasa si de repente usted así en seco, desde hace tiempo no quiere nada con Dios y dice, bueno, voy a ver la Biblia, quiero ver, la abre, donde Dios me hable, donde el dedo apunte, y como que está leyendo el diario de hoy, que ya no existe, sino que está leyendo cualquier paquín o cualquier libro, y lo lee y no le encuentra sentido? La Biblia no me tiene nada a mí, podría decir, porque es alguien que no tiene relación con el autor de ese libro. Esa es una evidencia sencilla y pequeña que usted puede tomar en cuenta. ¿Qué impacto tiene cuando lee la Biblia? Un libro cualquiera, como el Popol Vuh, quizás le encuentra más sentido. Le hallo más gracia a leer libros de Harry Potter o libros de no sé qué, etcétera, que pueden existir. Pero le encuentra sentido cuando lee la palabra de Dios. Si usted dice, Dios me habla cada vez que leo la Biblia, Dios habla a mi vida, es un indicador de alguien que tiene relación con Dios y comunión. ¿Qué más podemos ver en el versículo 13? Además de que Elías tenía esta comunión con Dios, él profundizaba aún más su relación con Dios. El versículo 3 le dice Dios, no se lo dice un humano, se lo dice el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. En este versículo le está diciendo claramente, apártate, deja de hacer lo que estás haciendo, que quiero pasar un tiempo de comunión contigo. A pesar de que Elías tenía comunión con Dios, a pesar de que Elías en los versículos anteriores pudo manifestar y decir, vivo en la presencia de Dios, no se conformaba solamente con eso. En el versículo 3, Elías todavía profundiza más su relación con Dios. Aquí no es que Elías dijera, es que yo soy el profeta y ya el título bastaba para impactar. No, él podía encontrarse aún más necesitado de tener una profundidad en la relación con Dios. Y Dios le dijo, apártate. ¿Cuántas veces nos habrá dicho Dios a nosotros? Quiero un tiempo contigo. Quiero que hagas un alto en el camino de todo lo que estás haciendo, porque muchas veces vamos muy acelerados, y Dios está tocando ahí. Una pausa. Quiero tiempo de calidad contigo. Le cuento algo que quizás no voy a ser muy específico, pero fue allá por el 2018. En cierta ocasión un hermano me invitó a predicar a una iglesia y al final en la administración una persona desconocida se me acercó. Yo nunca lo había visto y me dijo, busca más de la presencia de Dios. Solo eso me recuerdo que me dijo. Me recuerdo que ese día fue la administración, el poder del Espíritu Santo se manifestó en esa reunión, pero un hermano me dijo, busca aún más de la presencia de Dios, porque los tiempos son malos. Eso me dijo nada más. Y me llamó la atención y yo dije, algo va a pasar. Me recuerdo que en esa época, en los espacios que yo podía hacer, traté de buscarle un poco más. Y quizás al mes de eso, donde yo ya estaba prácticamente como preparado, estaba un poquito más alerta, estaba como que algo va a pasar, no por miedo, sino que espiritualmente yo sentía que debía de estar un poco más atento. Y no le miento, al mes pasó algo en lo cual yo pude comprender
que por eso Dios me había mandado un mensaje a tiempo en que tenía que estar aún más firme de lo que me encontraba en ese momento. Y le di gracias a Dios porque me mandó ese mensaje oportuno en el que me recordó de que no me tenía que descuidar, no pensar de que tengo privilegios, tengo tal función en la iglesia y eso basta para que yo viva ahí las 24 horas. No, tenemos que profundizar aún más, porque los tiempos son malos y debemos de estar preparados, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Usted cree que el enemigo anda tranquilo? Nosotros somos los que andamos bien tranquilos, como que viviéramos en el país de las maravillas, pero alrededor anda el enemigo como león rugiente. Ha mandado sus legiones de demonios, ha mandado para hacernos caer. Y si usted anda jugando a ser cristiano, si usted anda por ahí que días voy a la iglesia, días que no, se lo va a comer. Usted debe de profundizar aún más. Un verdadero restaurador siempre está en comunión con Dios. Y aquí en este momento pasó algo asombroso. Ya casi con esto termino. Apártate de aquí, le dijo, y vuélvete al oriente, escóndete. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho de que se esconda en la presencia de Dios? ¿Y qué pasa cuando nosotros somos obedientes? Porque aquí Elías pudo haber dicho, para mí no es algo que me asombre el buscar más a Dios. Y yo conozco de Dios, yo soy Elías. Pudo jactarse, pero no lo hizo. Fue obediente, y esa es otra característica de un restaurador, que obedece a la voz de Dios. Es obediente al llamado. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos llame a hacer algo, pero para que Dios nos llame a hacer algo, debemos de cumplir un requisito previo, y es la obediencia. Ser obediente es serle leal y serle fiel a Dios. Características que tenía Elías. Y en el versículo 4, ¿qué pasó cuando Elías obedeció a la voz de Dios y se apartó allá en el arroyo de Querit? Prácticamente se exilió, se apartó de todo el bullicio, de todo el ruido que podía haber, y él dedicó un tiempo, y allí pasó algo. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y escuche lo siguiente, pues se fue, ¿y qué dice? Y vivió, una palabra tan pequeña, y vivió junto al arroyo de Querit. Ser cristiano no solamente es un mes. Voy a ser cristiano solo el 2025. Usted debe de vivir como cristiano todo el tiempo. Usted debe de vivir en comunión todo el tiempo. Elías dice, fue y vivió junto al arroyo de Querit. Yo me imagino un paraíso ahí donde estaba una cascada, un arroyo. Y Elías estaba ahí llenándose, había frescura. Era un lugar donde no lo distraían las cosas del mundo. Él estaba apartado, consagrándose para Dios. Y mi querida juventud y amada iglesia, Dios nos llama a que estemos en comunión con Él y le busquemos y estemos ahí llenándonos siempre de su arroyo. Y este arroyo representa el Espíritu Santo que nos está dando vida, nos está llenando, nos está refrescando. Pero siempre y cuando nosotros le obedezcamos al llamado. Y cuando nosotros obedecemos ese llamado, Dios nos da la provisión. Y observe el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías no se preocupaba por lo que iba a comer. Elías no se preocupaba por lo material. Y esa es una característica de un restaurador que depende totalmente del Padre Celestial.
que depende de su provisión, que depende y se llena, se alimenta. Si usted quiere ir a restaurar, primero tiene que comer del pan que Dios da. Si usted quiere ir a restaurar a los demás, quiere ir a restaurar a familias, quiere ir a restaurar naciones, quiere restaurar XY cosas que usted identifica que están arruinadas, y usted quiere ser un restaurador, debe de alimentarse de lo que Dios le da. Por eso, y aquí hago un paréntesis, a todos aquellos jóvenes o hermanos que están en ministerios, les felicito porque Dios les ha puesto a estar en esos ministerios y ustedes están con los niños, están dándoles, les están enseñando la palabra de Dios, y excelente, gloria a Dios por eso. Pero no solamente tienen que estar dando, debe haber un momento en que ustedes se llenan, porque hay casos de que domingos están acá, se les dice estén en tal actividad y ahí están. Pero si se les dice vengan a oración, estén aquí en el culto, no se ven. ¿Dónde es el espacio cuando ustedes se llenan, amada juventud? Dios no la va a usar a ustedes si no se llenan. Después no se pregunte, no sé por qué a mí no me toman en cuenta. ¿Será porque? Y no lo haga de venir a los ayunos, a la oración solamente para que el cuerpo oficial lo vea o los líderes. No. Hágalo porque es su vida espiritual. Si usted no se alimenta espiritualmente, va a morir. Va a morir. Y aquí vamos a ver a alguien que viene muerto en vida. Vamos a ver que aquí el esqueleto nada más, pero está raquítico, está sin el alimento espiritual. Puede ser líder, puede ser directivo, pero si no se llena de Dios, difícilmente no creo que impacte, no va a impactar vidas. Por eso hoy en día podemos gastar y hacer muchas cosas y no vemos resultados en algunas ocasiones. Deberíamos de preguntarnos si quienes están activando en esto de verdad se están consagrando, se están llenando. Piense cómo está su vida espiritual según lo que dice aquí que le pasó a Elías. Él se alimentó, él comió, él se llenó del arroyo de Querit. Es necesario que el restaurador, antes de ir allá, quizás retrocedí, pero el 18 donde menciona que Elías hizo por el poder de Dios, hizo descender fuego del cielo y quemó el altar que estaba arruinado y Elías lo había arreglado. Eso impacta, yo sé. Nos gusta quizás ver, oh, qué poderoso, el fuego de Dios cayó. Pero antes de ver el fuego de Dios, veamos qué tuvo que pagar Elías. Elías tuvo que pagar el precio de estar en el arroyo de Querit. Y cierro con esto, el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este versículo lo podemos ver como lo siguiente. Dios le había dicho a Elías, apártate, vas a ir al arroyo y allí te vas a llenar. Era una escuela, era un entrenamiento, era una preparación que Dios tenía especial para Elías, porque lo estaba preparando para lo que sucedió después en el capítulo 18. Va a haber un momento en que si Dios lo llama al arroyo de Querit, va a haber un momento, hijo, estás preparado, estás listo, dale con todo, puedes ser un restaurador. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ya cuando había resucitado e iba a hacer su ascensión, no salgan de aquí. No salgan. A algunos les picaban los pies. Yo quiero ir a tal parte, quiero ir a predicar. Momento, no salgan de aquí. Antes deben de ser llenos del Espíritu Santo. Le pueden picar los pies por ir a las naciones. Le pueden picar los pies por andar activando esto y lo otro. Pero si no se ha llenado de Dios, no va a ir a impactar. Necesita primero llenarse. ¿Quiere ser un verdadero restaurador?
tiene que ser restaurado usted primero. Le invito a que se ponga de pie. Es un llamado a que nos volvamos a los caminos de Dios. Es un llamado a la iglesia en que no solamente es activar. Hoy en día estamos en tiempos en que allá hay una necesidad y no los vamos a sorprender con métodos humanos. Allá al que está endemoniado, a la prostituta que está allá, que necesita una solución, que si alguien no le lleva una respuesta al día siguiente se va a quitar la vida. Allá no vamos a ir con palabras bonitas, no, allá están necesitando restauradores llenos del Espíritu Santo. Allá están necesitando restauradores que estén en comunión con Dios. No que hablen bonito, no que salten bonito o que hagan una cosa y otra. Necesitan el poder de Dios en restauradores que primero se han llenado de Él, como lo hizo Elías. Y cuando se paren ante multitudes, aunque sean minoría, van a decir: Jehová es mi Dios. Y las multitudes van a temblar ante 2 o 3 de ustedes que se paren. Podrán venir 1000 a atacarle, pero uno de ustedes se va a parar y va a decir: Jehová es mi Dios. Y esos millares van a temblar, porque es Dios el que está con ustedes. Pero necesitamos ir al arroyo de Querit primero. Necesitamos apartarnos un momento con Dios. Le invito a que cierre sus ojos. No le voy a pedir que venga aquí al frente, sino que ahí donde está usted sea lo más sincero con Dios. Le diga: Señor, quiero empezar con un corazón sencillo. Sí, Señor. Como al principio te conocí, recuperar todo aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Dígale eso: quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.